chicos, yo soy Ameyal y aún no he arreglado mi cámara, lo siento mucho, siéntanse totalmente libres de depositarme dinero a mi cuenta para que pueda conseguirme una nueva. No, no es cierto, pero pues, perdón, aún no logro arreglar mi cámara. Estaba muy triste porque muchos me decían, ay, Ameyal, ¿y cuándo nos vuelves a contar historias paranormales? ¿Cuándo vuelves? Y estaba muy triste porque dije, ya no tengo historias paranormales y no voy a inventar historias. Porque si empiezo a inventar historias, voy a perder credibilidad en YouTube como persona que cuenta historias y se me hizo muy triste. Entonces, un día estaba viendo uno de mis videos, porque a veces hago eso, porque soy un poco rara. Estaba viendo uno de mis videos, de hecho estaba viendo el de la historia más vergonzosa de mi vida, y dije, ¡oh! ¿Cómo es que no les he contado esta historia? Porque es una historia muy, muy, muy buena, pero lo bueno es que no se las conté antes porque ahora se las puedo contar y por fin van a tener su historia paranormal, que es entretenida y así ahí les va la historia. Si no han visto el video de la historia más vergonzosa de mi vida, pues, y si lo quieren ver, se los dejo en la cajita de descripción, son libres de verlo o no. Pero si no lo vieron y no lo quieren ver, les hago un resumen. Solo un chico me gustaba mucho y vivía a una hora de mi ciudad, o sea, él vivía en Guanajuato capital y yo vivo en Celaya. Y pues había veces que iba a visitarlo y para ir a visitarlo nos quedábamos en una casa que era propiedad suya, por así decirlo, pero no era su casa. La historia detrás de esta casa es relevante a esta historia porque es una casa muy vieja. Voy a intentar hacerles un resumen de la historia. Básicamente ahí vivía una señora que ya era mayor de edad, o sea, ya era de la tercera edad, y un día salió de viaje y le dijo a los papás de este chico que me gusta, que lo voy a llamar Luis. Esta mujer le dejó la casa encargada a los papás de Luis y pues ella nunca regresó porque murió y ellos son ahora propietarios de esa casa. Es la historia que me contaron, lo que yo recuerdo. Era algo así, era un poco confuso, pero algo así era la historia. De hecho, Luis no vivía en esa casa, pero la empezó como a apropiar, como a hacer más suya y como a adaptar a que él pudiera estar ahí y ya no vivir con sus papás. Entonces, de hecho, pues como era de su vecinal, la casa estaba muy cerca de la casa de sus papás. En fin, terminando esa historia. Esta casa, para darles una visión de cómo era una casa vieja, no tenía piso, no había agua, lo cual tuvo mucho que ver en la historia vergonzosa que les conté, pero bueno, no había agua. Hagan de cuenta que entraban y había un recibidor y después un pasillo largo. Al final del pasillo había un cuarto que aún contenía todos los muebles de esa señora y mis amigas le llamaban el cuarto religioso. ¿Por qué? Porque era un cuarto muy aterrador. Aún tenía la cama y las cobijas y las sábanas y todo de la señora. Tenía imágenes religiosas por todos lados y muñecas viejas. Y nadie nunca quería acercarse a ese cuarto porque era un cuarto aterrador. Sobre todo porque todos los muebles de la señora que antes vivía ahí estaban ahí. Yo estaba fascinada con la historia de la casa y con todo lo que tuviera que ver con esa casa porque para mí era como un misterio muy muy grande. Cada que iba a visitar a Luis, nos quedábamos a dormir en esa casa, que de hecho tenía bastantes cuartos y todo. Pero bueno, primero, les digo que entraban, está el recibidor, el pasillo, y casi la primera habitación que está en el pasillo era la habitación de Luis. Entonces, ahí era donde dormíamos. Una noche yo estaba acostada y escuché en el pasillo, que estaba justo afuera del cuarto, pisadas, pero no eran pisadas normales. En primera se escuchaba como si alguien estuviera corriendo, pero se escuchaba como si fueran pies chiquitos, como piernas chiquitas, porque se escuchaba pero se escuchaba que alguien corría. Y yo por primera vez en mi vida de tantas experiencias paranormales, yo dije, esto no está pasando. O sea, si esto está pasando de verdad, aquí tengo la clara evidencia, al menos para mí misma, de que de verdad hay algo más. Entonces dije, o tal vez solo sea un ruido de la casa, no lo sé. Y volteé a ver a Luis y le dije, oye, ese ruido de los pasitos y todo eso, ¿qué es? Y me dijo, ah, sí, es un duende que vive aquí. Y me reí y le dije, ah, sí, el duende. Y me dijo, sí, es un duende que vive aquí. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, no, es una broma. Y yo,
Le dije, pero ¿estás escuchando lo mismo que yo? Y me dijo, sí, a veces se escucha eso. Y yo, de verdad, cada que me pasa algo así, me quedo analizando el sonido y digo, ¿esto está pasando o estoy alucinando o algo así? Entonces me quedé muy callada, analizando perfectamente el sonido y no estaba alucinando, no estaba semidormida, estaba escuchando perfectamente en el pasillo pasitos y me asomaba y no vi absolutamente nada. Nunca logré saber qué era ese sonido, pero hace poco, muy recientemente, hablaba con Luis y le dije, oye, ¿recuerdas aquella vez que me quedé en tu casa y escuchamos esos pasos? Y me dijo, sí, sí lo recuerdo. Y le dije, ¿ya sabes qué era? Y me dijo, no. De hecho, ese mismo día que tú escuchaste los pasos y yo también los escuché, me asusté tanto que preferí hacer una broma y para reírnos al respecto, pero nunca antes me había pasado. De hecho, ese chico, que si algún día me permite y no me odia o algo parecido, ha tenido muchas historias raras con respecto a esa casa, porque es una casa con mucha historia, aún contiene muebles de esta señora, no sé, es un misterio lo que pasó con esa señora y la persona que era y todo eso. Entonces, bueno, esa es una de mis anécdotas paranormales que me han estado pidiendo muchísimo después de mucho tiempo. Si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse y compártanlo y esas cosas que dicen los youtubers. Y de verdad, yo a todos ustedes los amo mucho y los veo mañana. Bye. ¡Mua!